Buenos días, vamos a hacer la presentación del grupo 6 de la actividad 7.2. Entonces, en esta transparencia vemos cómo fue planeada las sesiones de clase y en cada una de las sesiones especificamos las tareas correspondientes. Entonces vemos que en la sesión 1 y 2 tenemos la tarea medidas de triángulos y esta fue aplicada tal cual como se planeó inicialmente. Tenemos que esta tarea de medidas de triángulos se encuentra en la fase de inicio de nuestra secuencia de actividades. La sesión 3 y 4 corresponde a la tarea de la sombra. En esta sí hubo algunas modificaciones, son modificaciones menores y significativas, igual que en la sesión 5 y 6 que corresponde a la tarea de la cometa, que también tuvo algunas modificaciones. Estas dos en particular corresponden a la fase de desarrollo de nuestra secuencia didáctica. Más adelante hablaremos un poco más de por qué se hizo este cambio y qué trascendencia tuvo en nuestro diseño de la unidad didáctica. Y finalmente tenemos la sesión 7 y 8, que es la tarea de las moscas, que en esta tampoco hubo cambios, entonces se aplicó tal cual y fue la actividad de cierre de nuestra secuencia de actividades. Ya después de haber hecho esos cambios, nuestra secuencia de tareas o actividades quedó de esta manera. Entonces, si aquí se dan cuenta, estas dos se hizo como una permuta, entonces la cometa se trabajó en la sesión 3 y 4 y la sombra en la sesión 5 y 6. ¿Por qué ocurrió este cambio? Como ya habíamos mencionado en actividades pasadas, las condiciones climáticas no nos habían permitido desarrollar la tarea de la sombra, ya que necesitábamos unas condiciones especiales que era que hubiera sol, y pues en ese tiempo en específico el clima de Bogotá no era como muy conveniente para esa actividad, entonces por eso se hizo esa permutación ahí de actividades. Ya específicamente, entonces, esa permutación que tenemos ahí la consideramos como una modificación significativa. A pesar de que sea una modificación significativa, esto no creemos que es un cambio en nuestro diseño de actividades. ¿Por qué? Porque las dos están en la misma fase de desarrollo. Entonces, si tenemos en cuenta las capacidades que nosotros diseñamos para esas dos actividades, las capacidades son similares. En el proceso de desarrollo cambian en algo, pero son muy similares, entonces esto no afectó nuestra secuencia de actividades. ¿Qué análisis tenemos de los resultados al haber hecho esa permutación de esas dos actividades, de esas dos tareas? Entonces, tenemos que las dos actividades contribuyen al mismo objetivo, que es el objetivo de reconocer elementos y relaciones y aplicación de las relaciones trigonométricas en un triángulo cualquiera, aplicándolos para resolver problemas. Los criterios de logro generales que nosotros proponemos para esas tareas son los mismos. Ahí el cambio significativo es que los criterios ya particulares de cada tarea sí cambian. Entonces, ese sería como el cambio significativo que si hay. Estos criterios particulares cambian. Entonces, de acuerdo a la tarea, hay unos criterios particulares para cada una de ellas. De acuerdo a los caminos del aprendizaje, las capacidades que se activan en esas dos tareas son las fundamentales en nuestro foco de contenido, que son las razones trigonométricas. Entonces, a pesar de que se utilizan diferentes capacidades que no tienen que ver con el tema de razones, las principales, las que nos interesan, que tienen que ver con razones trigonométricas, son las que se usan y en las dos se activan y se ven en el camino de aprendizaje, como ahorita lo vamos a mostrar. Y al final, según Ponte, tenemos que las dos tareas que nosotros aquí planteamos tienen una complejidad cognitiva que es un problema cerrado y desarrolla el raciocinio. Entonces, por eso no hay un cambio muy trascendental cuando hacemos la permuta de las tareas. Ahora entramos en la modificación que se hizo en la actividad específicamente de la cometa. Entonces, en la cometa encontramos una modificación significativa que es, inicialmente nosotros le dábamos el dato de abajo, que era la distancia que había entre los dos estudiantes y los dos ángulos. Ese era inicialmente los datos que se daban para desarrollar la tarea. Nos dimos cuenta que para hacer eso entraban unas capacidades que
no tenían que ver con el tema, entonces aquí ya entra con sistemas de ecuaciones. Y entonces para evitar que las sesiones se nos ampliaran y tener que tratar ese tema, lo que hicimos fue darle uno de los datos. Al darle ese dato, entonces allá está el valor dado, que es la distancia que hay entre la cometa y uno de los estudiantes. Al darle ese dato, el estudiante o los estudiantes ya podían aplicar las razones trigonométricas, en ese caso seno, para responder a los dos puntos de la actividad de la tarea de la cometa, que era ya la altitud y la distancia entre la distancia de la cometa y los dos estudiantes. En cuanto a la sombra, entonces tenemos la modificación significativa que fue el cambio en sesiones y hay una modificación menor. Como las condiciones climáticas no se nos daban para esta actividad, entonces nosotros le propusimos a ellos darle unas medidas específicas para la sombra. Entonces, supongan que la sombra de este árbol es tal y a partir de eso, entonces, desarrolla la actividad, complete las tablas que se proponen en la actividad. Vemos que al darle, estos datos, la capacidad 25, que es el uso de los instrumentos, que en este caso sería el goniómetro y la cinta métrica o las reglas, lo que utilicen para medir, no la usaban. Entonces, si vemos el camino de aprendizaje, la capacidad con la que comienza el estudiante es ese uso de ese recurso. Pero como las situaciones no estaban dadas y nosotros le dábamos la medida, entonces esa capacidad 25 no la usaban y entonces empezábamos de la capacidad siguiente. Ya después término de la actividad, las condiciones mejoraron y entonces salió un poco el sol y entonces pudimos como tomar algunos datos. Pero tenemos entonces aquí unos grupos lo hicieron con las medidas que nosotros les dimos, entonces en ese caso sería el camino de aprendizaje desde la capacidad número 12 y no hay mayores cambios por haberle dado esos datos. Y otros grupos que alcanzaron a tomar la medida, entonces sí hicieron el uso de los instrumentos de medida. Listo. Balance en la implementación. Entonces tenemos el contexto de partida. Nosotros creemos que en los tres aspectos que están aquí, curricular, académico y socioeconómico, estos fueron apropiados de acuerdo a la realidad del aula. ¿Por qué son apropiados? Entonces, desde un comienzo, desde que nosotros identificamos el estándar, nosotros tratamos de adaptar ese estándar para que el análisis de contenido que hicimos, el foco de contenido que escogimos, se pudiera desarrollar. Entonces, inicialmente el estándar, como lo plantea MEN 2006, estaba de una forma, es desarrollo y modelo, situaciones reales y periódicas con razones y relaciones trigonométricas, creo que era así, no me acuerdo muy bien. En ese caso lo adaptamos de forma que la parte de periodicidad y lo de las relaciones entonces no apareciera y diera cuenta del foco que nosotros habíamos escogido en el análisis de contenido. En la parte académica, nosotros al planear las tareas y las expectativas de aprendizaje, de cierta manera, pues ya conocíamos a los estudiantes y teníamos claro de qué eran capaces de cierta manera realizar. Entonces, como teníamos claro teníamos información de esos conceptos previos que ellos tenían, entonces eso nos permitió que las capacidades y las tareas, primero, utilizaran los estudiantes esos conceptos previos y segundo, esos conceptos previos los fueran como modificando para que fueran eh, mejor usados. La parte socioeconómica sería las situaciones relacionadas, las situaciones que nosotros planteamos tienen que ver están muy relacionadas con el contexto de los estudiantes. Entonces, la actividad de la sombra, la actividad de la cometa fueron actividades que les gustaron mucho y pues se vio el interés por parte de ellos de realizar las actividades. La pertinencia de los instrumentos de recolección de información. Vemos que las capacidades validan la estructura conceptual que nosotros hicimos en el módulo 2 y que esas capacidades
¿Por qué decimos eso? Porque los instrumentos que nosotros diseñamos nos permiten observar esa validación de esa estructura conceptual. Entonces tenemos las parrillas de observación, donde específicamente se muestran los caminos de aprendizaje y se contrasta el que nosotros planteamos y los que ellos realizaron al enfrentarse a la tarea. El matematógrafo, que entonces aquí entramos a ver las motivaciones y el nivel de dificultad de ciertas capacidades y ciertos procesos en el desarrollo de las tareas. El diario de grupo, entonces, miramos la dinámica de trabajo y las discusiones en torno a las preguntas que se dan internamente esas. Aquí tengo que aclarar algo. Nosotros, en particular, estos instrumentos los aplicamos todos en grupo, entonces nosotros las parrillas de observación no las tenemos individualmente, o sea, por estudiantes, sino por grupos. Entonces nosotros tenemos 6 grupos y esas parrillas de observación es el trabajo que hicieron cada grupo. Y por último, nosotros los llamamos aportes a MAT, entonces tenemos una que es contextualización previa de la estructura conceptual. Nosotros vimos que cuando nosotros estábamos haciendo esa estructura conceptual, no teníamos en cuenta a los estudiantes, sino era como mirar qué contenidos, tratar de organizar, y entonces ya cuando uno se enfrenta con los estudiantes, se da cuenta que hay ciertos contenidos que pues no son convenientes de acuerdo a la realidad que ellos nos presentan. La otra sugerencia o aporte es, debemos como crear algunas alternativas para desarrollar, cuando se nos presentan inconvenientes en las tareas, tenemos que tener como alternativas. Entonces, es algo así como un banco de tareas o algo que uno se refiera para que diga, bueno, no pude hacer esa actividad, entonces voy a mis apuntes a ver qué es lo que me sirve para que esas capacidades que quiero cumplir y esos objetivos se cumplen. Y por último, los recursos de forma continua en la implementación de la unidad. ¿Qué queremos referir con esto? Nosotros hacemos todo un trabajo de la importancia de los recursos cuando trabajamos en las tareas, pero a veces se queda que ese recurso sirve solamente para esa tarea o de pronto para 2 tareas, pero la idea es que ese recurso se pudiera mirar qué tan pertinente es para toda la secuencia de actividades. Entonces, darle como el uso más fuerte y la riqueza que tiene el recurso como tal. Muchas gracias.